Porque continuamos hablando de este proyecto de ley 281 y me acompaña ahora Anaís Villarreal, médico veterinaria. Anaís, me preguntaba fuera de cámara, esta clasificación de razas de perros en Panamá, ¿no sería como una discriminación a lo que tenemos tipo de perros totalmente diferentes? Bueno, ahí yo creo que sí es la parte más importante de por qué esto se tiene que discutir. En Panamá de comienzo no tenemos, digamos, un censo de animales. Ajá. No sabemos cuáles son las razas más populares. Se puede pensar que las que vemos más en la calle, pero no necesariamente es así. Para decir que las mordidas, los accidentes, las lesiones vienen de razas específicas, tendríamos que comenzar por hacer un estudio real para saber cuáles son los animales que tenemos aquí en Panamá, que realmente no se sabe. Hay muchos animales criollos, o sea, el animal que es mezclado, el animal que quizás parece un pitbull o parece un rottweiler, pero realmente no lo es. Es una mezcla, entonces. Es una mezcla de varias cosas. No es 100% puro, que ahí llega la duda de cuando me ponen estas razas, que esta ley solo va a ser aplicada a estas razas, entonces ese perro mixto, que tiene ciertas características, entra, no entra. Es decir, que si yo tengo un pitbull y considero que no es 100% puro, yo le puedo decir al que me vaya a censar o cuando vaya a sacar un seguro de este animal, puedo decir, es que él parece pitbull, pero no es pitbull. Es un poco difícil justamente esa clasificación, porque la clasificación en otros países, porque se habla mucho de cómo se hace en otros países, no es solamente visual. Tiene que ver con pruebas genéticas, tiene que ver con pruebas de ADN, tiene que ver con comprobación de linaje, comprobantes de pedigrí, cosas que realmente acá no tenemos tan fácilmente a disposición. Y también viene la otra parte de cuando hablamos de las lesiones, quiénes las están causando, de si realmente el porcentaje de agresiones, de mordidas, de accidentes, vienen solamente de estas razas o hay otras razas que también se pueden ver. Porque en Chihuahua que son agresivos, ¿no? En cuanto a porcentaje, realmente la mayoría de las lesiones se sabe, o sea, hay estudios científicos que comprueban que vienen de perros medianos y chicos. Las lesiones fatales, obviamente, tienen que ser perros más grandes, con mordidas más grandes, no necesariamente razas específicas, pero sí cierto peso, cierta conformación anatómica. Una mandíbula muy fuerte. Mandíbulas poderosas, que perros que son mezclas, ¿no? También entrarían ahí. Y nuevamente por esto lo que se tendría que hacer inicialmente es un estudio, porque se ha visto, o sea, ya hay comprobantes, nuevamente, hablando de otros países como en España, existe una ley de tenencia responsable específica de especie, ya se hizo un estudio retrospectivo, 10 años a partir de cuando se implementó la ley, hasta hace 2 años me parece que es el estudio, donde se vio que no hay una diferencia en cuanto a disminución del número de mordidas, disminución de accidentes fatales, disminución de agresiones. O sea, realmente no se consiguió nada al implementar una ley específica de especie. Lo que habría que tener es una ley de tenencia responsable, definitivamente creo que en eso todos estamos de acuerdo, pero inclusiva. Que el dueño sea responsable. Que el dueño también se haga responsable. Y que el animal tenga un ambiente bueno, porque esa es otra parte de la crianza también. Exactamente, toda la parte de socialización, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se habló anteriormente, de que se necesita que la persona sepa cómo se cría un animal. Por lo menos una de las cosas, uno de los errores más grandes que hay es que los cachorros son separados de su madre en edades muy tempranas, justamente porque lastimosamente las razas populares hay personas que las crían por lucro. O sea, la perra se pone a parir constantemente porque lo ven como una fuente de ingreso. Sí. Y apenas el perrito ya es capaz de alimentarse solo, ya lo separan de la madre. A muy temprana edad. Muy temprana edad. Lo que se sabe es que los 3 primeros meses de vida son los más importantes para la socialización y la mayoría de los perros no pasan ni siquiera 2 con la mamá. Satanizar estas razas de perros potencialmente peligrosos y decir de que no, porque cuando ven sangre se vuelven más agresivos, ¿eso en qué queda? Realmente eso de que hay razas que no sienten dolor y se ensañan con la sangre y todo, creo que termina mucho en mito. Sí hay perros obviamente que son utilizados para pelea, eso es algo que todos querríamos evitar. Y que no deberían procrearse. Que no deberían procrearse, exactamente. Ahí donde va la parte de la tenencia responsable. Y por eso es que es necesario que se hagan los reportes, que las personas vayan a decir, ok, este animal atacó, este animal causó una lesión. Animales que tienen historia de agresiones no deben ser reproducidos.
Y en algunas ocasiones estos animales, como son de razas populares, y la persona quiere un lucro, aunque ese animal tenga un histórico de que no es emocionalmente estable, de que ha agredido a alguien, de que ha mordido a alguien, igual lo cruzan. Entonces, ahí viene la parte importante de educar al público que cuando ocurre una lesión, ocurre una mordida, ocurre un accidente, estas son cosas que se tienen que avisar. Y otra cosa, Anaís, que al final la solución es acabar con la vida del perro. Esa es una de las cosas que yo creo que a la mayoría de, creo que los veterinarios, las asociaciones, los rescatistas les preocupa un poco, porque no se explica qué va a pasar después. Ok, el animal demuestra que es agresivo o el animal muerde a alguien y se habla de que, bueno, puede ser retirado, puede ser decomisado y todo lo demás, pero ¿y luego qué? Aquí en Panamá no tenemos albergues, no tenemos centros de resocialización. En los países donde se implementan estas leyes hay albergues estatales, los perros pasan por un proceso de evaluación psicoemocional, se les hacen pruebas para ver si es un perro agresivo, o sea, su naturaleza es ser agresivo, o si simplemente respondió, porque muchas veces, lastimosamente, responden a estímulo. No es que el animal sea agresivo, el animal responde a un estímulo. También va en la parte de la crianza que uno le da. La crianza que uno le da, la socialización que tuvo desde cachorro, y entonces, si el animal es capaz de ser resocializado, él es educado nuevamente y se pasa a un ambiente seguro tanto para las personas como para él, porque al final lo que queremos es justamente que las leyes de tenencia responsable sean para proteger a las mascotas Al final, Anaís, lo importante es una buena consulta de los diputados, consulten un poco más y no se dejen llevar porque sucedió esto en tal lugar, hubo una muerte, vamos a crear una ley. Exactamente, o sea, definitivamente existen lesiones fatales, existen accidentes fatales, pero es la minoría de los casos y una ley que englobe tanto no se puede basar en la minoría. Tiene que haber un consenso de qué es lo que está pasando. Yo siento que definitivamente es importante, se habla de hacer un censo, aquí en Panamá no sabemos cuántos perros hay, cuántos gatos hay, cuáles son las razas que hay. Es sumamente importante no solo para esta ley, sino para todo lo que tiene que ver con maltrato animal, en qué condiciones están viviendo estos animales, todo eso es importante, pero tiene que ser algo inclusivo. No basarnos en 10 razas, que estas 10 razas son el problema. Si eliminamos estas 10 razas, va a dejar de existir un problema. No es así, no es tan fácil, es mucho más complejo y más consultas. Así es. Gracias, Anaís Villarreal, médico veterinaria, dándonos algunos consejos también sobre su punto de vista de este proyecto Ley 281.